Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos al último segmento de nuestra transmisión del día. La escuela sabática regular. 3 mensajes cósmicos. Amigos, prepárate, porque lo mejor está por venir. Con ustedes, mi querida esposa, con la lección de escuela sabática regular. Amor, el tiempo es todo tuyo. Ya está con nosotros mi querida esposa Rosita para presentarnos el resumen de la última lección de este interesantísimo trimestre. Todo un trimestre hablando de profecías como se debe hablar, con Cristo en el corazón de la mente. Amor, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes. Feliz sábado. Espero que hayan tenido un descanso reparador y vamos a meternos en materia. Yo quería meterle más feeling a esta lección, la última, pero creo que Fustero está haciendo lo que es necesario hacer, así que no le voy a meter más nada. Voy a dejar eso tranquilito y vamos a meternos ya en el resumen de la lección. Yo creo que Fustero recopila en gran manera lo que yo quería hacer, que era un resumen de toda la guía de estudio. Y yo siempre he dicho, Dios tiene a sus hijos y el Espíritu Santo derrama sobre sus hijos una bendición que es muy especial, la sabiduría. Y la sabiduría no está, como se dice, concentrada en un solo grupo. El Espíritu Santo, como le dije a una de nuestras hijas, eh, eh, nosotros no tenemos el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que decide a quién le da los dones y a quién le da los talentos. Y a la familia Fustero le ha dado un don especial de tomar lecciones tan amplias como esta y consolidarlas, extraer lo esencial y consolidarlas en una presentación de láminas que recopilan todo y no se extiende mucho. No sé cómo la hacen, créanme que yo he tratado y no me sale. Así que tengo que admitir que es un don que el Espíritu Santo le ha dado a la familia Fustero. Así que vamos a utilizar su presentación. Ellos hicieron lo que yo quería hacer, que era recoger la esencia de toda la guía de estudio de este trimestre, que es sumamente importante. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir la pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos comprender la última. No sé, algo está pasando con los controles aquí, pero ya los tendré que ver después. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Oremos. Gracias, Señor, por esta guía de estudio. Esta va a ser la última vez que estudiemos aquí en este grupo esta guía de estudio. Gracias por los 3 mensajes cósmicos que nos has enviado en preparación para los acontecimientos finales de los acontecimientos finales antes de que venga Jesús por segunda vez. Realmente, Señor, las advertencias, los eventos que se van a dar, el juicio investigador por la cual todos tenemos que pasar, todo esto está en mayor o menor grado sucediendo en estos días. Y cada uno de nosotros tome la decisión más importante
de su vida, determinar su destino eterno. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda elegir correctamente, permitir que el Espíritu Santo nos dirija, que nos prepare, que nos limpie de todo pecado y de toda maldad, de tal manera que cuando Jesús venga, nuestro hermano mayor venga a buscarnos, que estemos listos para ir a casa, a nuestro verdadero hogar. Gracias, Señor, por tu amor, y que tu amor sea el que nos inunde, que nos transforme, que podamos rendir nuestras vidas a ti por amor, y de esa manera reflejar tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu dirección. Amén y amén. Bueno, como dije antes, hemos llegado al final de los 3 mensajes cósmicos, la última lección, el último repaso de esta guía de estudio de la Biblia, que ha sido, yo creo, sin temor a equivocarme, la más importante para nuestra vida, ¿sí? Sin temor a equivocar. Definitivamente que la guía de estudio anterior, administrando los recursos hasta que el Señor venga, nos impactó porque fue una lección práctica, fue una lección que nos ayudó a administrar los recursos. Inclusive aquel que no se mencionó, que siempre he dicho que la lección se quedó, esa guía de estudio se quedó corta porque nos faltó administrar el tiempo. Bueno, los 3 mensajes cósmicos cumplió con esa fase de hablarnos de cómo debemos estar utilizando el tiempo en estos precisos momentos de la historia de este mundo, porque los acontecimientos que están predichos en el libro de Apocalipsis, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el Señor nos ha enviado estos mensajes para prepararnos para lo que ha de suceder pronto. Esta guía de estudio es una revelación de Jesús y que ha sido dado a cada uno de nosotros para que nos preparemos para las cosas, como dice Apocalipsis 1:1, que deben suceder pronto. Ese suceder pronto es el elemento de tiempo que no vimos en la guía de estudio anterior de administrar los recursos para el Señor, pero aquí en esta guía de estudio nos está diciendo que el tiempo es de primordial importancia. ¿Cómo administramos el tiempo? Porque si no lo administramos correctamente, Jesús va a venir, como dice la guía de estudio, como ladrón en la noche y no vamos a estar preparados. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos para la segunda venida de Jesús? La guía de estudio nos ha dado todos los elementos, todos los principios necesarios para prepararnos para este gran encuentro familiar. Somos la oveja perdida, somos el hijo pródigo. Una vez salimos del hogar, del Edén, lamentablemente contaminados con el virus del pecado, no podíamos permanecer en nuestro hogar. Fuimos exiliados, por decir algo. Pero el Señor, a pesar de que fuimos engañados, tomamos una decisión bajo un supuesto, bajo un engaño. El Señor no se quedó de brazos cruzados. Nuestro Padre Celestial dijo, tengo que rescatar a mis hijos. Pero el plan para rescatarnos ya estaba hecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron un plan de contingencia sabiendo y no porque así lo hubiesen dispuesto, pero sabiendo que iba a haber una rebelión en el cielo, que un ángel que ellos crearon perfecto en todo sentido de la palabra se iba a revelar y
que ese ángel iba a causar un conflicto con Dios, en específico con Jesús. La guerra, la principal pugna, los principales actores en este conflicto entre el bien y el mal son Satanás y Jesús. Satanás odia a Jesús y es por eso que quiso destruirlo desde que nació, pero no logró su objetivo hasta que Jesús fue a la cruz del Calvario. Allí se vio la hazaña, se vio todo el odio que Satanás le tenía a Jesús. Pero yo doy gracias a Dios que Jesús venció nuestro enemigo mayor, la muerte. Lo venció para que tú y yo, justamente cuando Él venga por segunda vez, podamos, si acaso morimos, podamos salir triunfantes como Él triunfó en contra de la muerte y podamos ir de vuelta a casa. Somos el hijo pródigo de este universo. Pero esta guía de estudio, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que se requiere una preparación. No podemos ir sucios y mugrientos, hediondos a pecado. No hay manera de que te sientes a la mesa que Jesús ha preparado para nosotros y que no estemos limpios. Es necesario una limpieza total de pies a cabeza, porque estamos totalmente inmersos en este mundo, en una letrina, y estamos asquerosos. Así que es necesario que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, asignado a nosotros para realizar esta limpieza, esta higiene mental, Él es el que nos va a preparar para la segunda venida de Cristo. Pero hay un pero. Se requiere nuestra colaboración, se requiere nuestra disposición, se requiere nuestro consentimiento. El Espíritu Santo no va a obrar en contra de nuestra voluntad. Si es nuestra voluntad regresar a casa, ser adoptados como hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo con mucho gusto nos va a dar el poder para vencer todo pecado en nuestra vida. Y Él se encargará de limpiarnos de pies a cabeza. No solamente lavarnos las manos, de pies a cabeza nos va a limpiar. Y así, cuando nuestro hermano mayor venga a buscarnos para llevarnos a casa, para llevarnos a aquel lugar que Él preparó para cada uno de nosotros en la casa de su Padre, podamos estar listos, esperándolo, con los brazos abiertos. Finalmente regresaremos a casa. Así que esta lección nos va a dar lo último que ha de suceder. Antes de que Jesús venga, nosotros vamos a estar encendidos con la gloria de Dios. Y como decimos en buen panameño, vamos a estar prendidos con la gloria de Dios. Vamos a estar brillando, totalmente refulgentes. Si Moisés, su rostro brillaba cada vez que subía al monte Sinaí a tener este encuentro especial con Jesús, y cuando bajaba, el pueblo decía, oye, por favor, cúbrete el rostro porque estás que brillas. ¿Tú te imaginas cuando finalmente el Espíritu Santo nos haya purificado, que Cristo viva en nosotros y que ya no viva el yo? ¿Cómo estaremos nosotros brillando? Eso es, mira, a otro nivel. Así que vamos a ver cómo podemos llegar a estar totalmente encendidos con la gloria de Dios. Y el texto a memorizar esta semana nos dice, después de eso vi a otro ángel. Estamos hablando de que esta guía de estudio nos habló de 3 ángeles cósmicos, 3 ángeles que Dios envió a este mundo con 3 mensajes particulares que son necesarios para nuestra preparación. Pero Dios no se quedó con 3 ángeles nada más.
envió un cuarto, y este cuarto ángel descendió del cielo, descendió del mismo trono de Dios con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Ustedes saben cómo se puede iluminar la tierra con la gloria de Dios? Bueno, de eso se trata esta lección. Ante la inminente crisis final de este mundo, Dios ha llamado a un pueblo, ha llamado a sus hijos. Nosotros vimos durante la guía de estudio que Dios ha estado llamando a cada uno de sus hijos, a cada una de sus ovejitas, a salir de la ciudad confusión. Este mundo es una confusión. Y cada vez que yo veo las noticias, cada vez que yo escucho lo que la gente habla, yo me quedo pensando, ¿en serio? ¿Por qué uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, se contradicen en el mismo programa y tú te quedas, bueno, ¿y a cuál de los dos les sigo la corriente? Y cada uno asevera tener la verdad. Entonces, ante esa situación, uno se queda pensando, bueno, ¿cómo saber cuál es la verdad? Y es por eso que Dios ha enviado, primero ha llamado a un pueblo, a un grupo de sus hijos. Y sigue llamando, no ha terminado de llamar, sigue llamando para que sus hijos salgan de la confusión. El Espíritu Santo se va a encargar de guiarnos en el estudio de la palabra de Dios para que podamos conocer la verdad. Y recuerden que hablamos de que la verdad es una persona. Así que estas personas han sido llamadas y han formado un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y qué están diciendo? Están proclamando un triple mensaje de advertencia, los 3 mensajes cósmicos. El primero, resumido, acepta el evangelio, acepta las buenas nuevas de salvación, adora a Dios como creador y recuerda, ya llegó el juicio. Dios está separando a sus hijos del resto del mundo. Habrán 2 grupos cuando venga Jesús. Aquellos que han aceptado el evangelio y que adoran al Creador en el día que Él dice que se le debe adorar. Y también habrá otro grupo que ha decidido que ellos no quieren aceptar el evangelio y tampoco quieren adorar al Creador y por ende estarán adorando a otro whatever, a otra institución, a otro Dios, su Dios, se estarán adorando a sí mismos, por decir algo. Así que el primer mensaje resumido, el primer mensaje del primer ángel, acepta el evangelio, adora a Dios como creador en el día que él designó y ha llegado el juicio. Se está dando una separación de quienes adoran a Dios y quienes adoran otra cosa. Se nos pide que no seamos confundidos. Recuerden la ciudad confusión, Babilonia, ¿sí? Porque fue en la Torre de Babel donde se confundieron las lenguas. Bueno, el Señor quiere que salgamos de este mundo de confusión, que huyamos de él y que abracemos la verdad. Y el tercer mensaje se resume diciendo que nos mantengamos firmes ante la crisis final que se nos va a presentar y que no nos dobleguemos, que no nos dejemos amedrentar ni intimidar por las amenazas del enemigo de nuestras almas. Nos van a amenazar con muerte. Pero Apocalipsis también me dice que aquel que permaneciere hasta el fin será salvo. Aquel que ame más a Dios que a su propia vida será salvo. Al final, la muerte es un sueño. Y cuando Jesús venga,
Él nos llamará por nuestro nombre y nos levantará para recibir vida eterna. De eso se tratan estos tres mensajes cósmicos. Así que, ¿cómo podemos nosotros proclamarle, decirle al mundo entero, aló, salgan de la confusión, lleguen a conocer a Jesús? Él es el evangelio eterno. Él es el que nos va a salvar. Él es el que nos ha provisto un camino que nos conduce a la vida eterna. Es el único camino. ¿Cómo podemos proclamar esto? ¿De qué forma debemos prepararnos nosotros mismos para no ser vencidos por el enemigo? ¿Y quién podrá obtener la victoria? Los eventos que se van a dar en el futuro van a ser eventos de mucha presión, mucha presión. Si nosotros ahora, en tiempos de paz, nos sentimos presionados, imagínate cuando empiece realmente el horno a calentar, como en el tiempo de los tres jóvenes hebreos, justamente en Babilonia, ante un gobernante que se rehusaba a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Ese horno fue calentado 10 veces más, ¿recuerdan? Bueno, la crisis final de este mundo es como un horno que será calentado 10 veces más, y los hijos de Dios serán echados en ese horno que está más caliente de lo normal. Es necesario que tú y yo hoy tomemos la decisión de permitir que el Espíritu Santo nos prepare para esa situación, para que cuando se dé, nosotros sepamos en dónde refugiarnos, como dice el Salmo, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro refugio. Si tú no haces de Dios tu refugio ahora, no te vistas que no vas, porque difícilmente lo podrás hacer cuando el horno esté más caliente. Los tres jóvenes hebreos sabían en quién habían confiado. Ellos habían estado en relación con Dios antes de que el horno fuese calentado 10 veces más. Y por eso tuvieron el temple, la osadía de decirle al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey de la confusión, mira, solo para que sepas, oh rey, lo que tú nos estás pidiendo, de eso de adorar a otro que no sea nuestro creador, no lo vamos a hacer. Y el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, ten clarito que no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen. ¿Les parece? Parece algo a lo que ya hemos visto en esta guía de estudio. No nos vamos a arrodillar ante esa imagen que tú has erigido en contra de lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y la ira del rey se encendió a tal magnitud que por eso fue que mandó a calentar el horno 10 veces más. Los que tiraron a esos muchachos dentro de ese horno murieron porque el calor de ese horno era tal que fulminó a los que tiraron a esos jóvenes. Sin embargo, ¿quién estaba con esos jóvenes? El rey mira dentro del horno y dice, oh, ¿no tiramos a 3 jóvenes dentro del horno? Porque veo 4, y el cuarto parecido al Hijo del Hombre. Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el final, aún en medio de la crisis final, aún en medio del horno. Pero esa confianza que desarrollaron esos 3 jóvenes hebreos, la desarrollaron antes de la crisis final. No la desarrollaron en ese momento, mucho antes. Y es por eso que esta guía de estudio es tan importante para nosotros. Nosotros necesitamos obtener esa preparación ahora, antes de la crisis final.
cosa de que cuando se presente la crisis final, tú tienes un ancla, tienes una plataforma sobre la cual tomar tus decisiones y no dejarte intimidar por las amenazas del enemigo. Así que vamos a ver cómo nos podemos preparar para la crisis final, cómo mantenernos alerta, conocer la verdad y recibir el poder para vencer los pecados y todo lo que en nuestro carácter refleja nuestro antiguo profesor, refleja cuando estábamos bajo la tutela de otro que no era Dios. Hay que sacarse eso, hay que hacer una higiene mental. Así que vamos a recibir el poder para vencer todo pecado y toda tentación que se nos pueda presentar. Además, se nos dice quiénes van a obtener la victoria, y esperemos que tú y yo estemos dentro de ese grupo que obtiene la victoria, que refleja la gloria de Dios y que permanece siguiendo al Cordero inmolado. Muy bien, entremos en materia, que esto se pone candela. Preparación para la crisis final. ¿Cómo nos podemos mantener alerta? Se nos dice que no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Nueva versión internacional de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Y recordamos la parábola de las 10 vírgenes, en donde todas, esperando que el novio viniera, cabecearon y se durmieron. Pero aquí se nos dice que no durmamos como los demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al hablar de la crisis final, Pablo nos da información importante en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 6. Primero, tenemos suficiente conocimiento sobre fechas y acontecimientos. Sí. Se nos ha explicado con lujo de detalles todo lo que ha de suceder. Se nos habló de toda clase de bestias que representan poderes, representan reyes, representan gobernantes, y cómo estos poderes van a influir sobre nosotros a lo largo de la historia de manera negativa. Sí, tengo que decir, de manera negativa. Así que tenemos suficiente información sobre fechas y acontecimientos. La crisis va a llegar inesperadamente. Cuando el mundo diga, ay, no tienen de qué preocuparse. Casualmente, ahora que digo, no tienen de qué preocuparse, me acabo de acordar de una noticia que vi la semana pasada, donde una ciudad en Oregón, si la memoria no me falla, estaba siendo inundada por una plaga de, ¿cómo se llaman esos bichitos? No me acuerdo. Como la noticia estaba en inglés, ahora tengo yo problemas que la mente está recordando la palabra en inglés, pero no la recuerdo en español. Así que vamos a buscar. No son langostas, era otra cosa. Grasshoppers. ¿Eran saltamontes? Esto es lo que aparentemente eran. Sí, saltamontes. No, cigarras no eran saltamontes. Así que esta ciudad estaba, cuando les digo, plagada de saltamontes. O sea, por las paredes, por las calles, todo. O sea, tú salías de tu casa y la puerta de tu casa estaba llena de saltamontes. El patio, todo estaba lleno de saltamontes. A mí me dio una crisis, digo, Dios mío. Pero recuerdo que el que estaba narrando la noticia dijo, estamos pasando por una plaga bíblica. Así empezó la noticia. Yo me quedé en
serio? Y cuando dice, esta ciudad está plagada de saltamontes, con tonos apocalípticos. Yo me quedé, ¿qué le pasó a este comentarista? O sea, todo lo enfocó desde el punto de vista bíblico y me llamó la atención lo que dijeron los científicos. No tienen de qué preocuparse. Es normal en esta época del año que esto suceda. Yo me quedé, ¿en serio? ¿Y por qué no había sucedido anteriormente? ¿Y por qué esa ciudad en particular? O sea, yo tenía toda una serie de preguntas que hacerle a los científicos que si los hubiera tenido enfrente les hubiera preguntado, bueno, explíquenme en qué otro momento en años anteriores ha sucedido esto en esta ciudad en específico. O sea, ¿pero qué le estaban diciendo a la gente? Ustedes tranquilos, no se preocupen, esto es normal, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando a ti te dice, no te preocupes, ¿qué te están diciendo? Te están bajando la alerta. Te están disminuyendo la intensidad del peligro. Al decirte, es normal, no te preocupes, tú sigues adelante con tu vida y te desconectas de la alerta que se está enviando. Para mí, esa fue una alerta. Es parte de lo que dice Mateo 24, que van a empezar a suceder cosas para darnos a entender que Jesús está por venir. Pero si yo me siento a escuchar las noticias y a escuchar lo que dicen los científicos, yo escucho las noticias para ver el cumplimiento de las profecías, porque tenemos suficiente conocimiento sobre fechas y acontecimientos. Sabemos que Jesús ha de venir pronto. Lo que no sabemos es la fecha. Pero Mateo 24, el mismo Jesús nos dice cuáles son las cosas que han de suceder antes de su segunda venida para que estemos alerta. Pero si yo me guío por lo que dicen los científicos, ignoren la alerta, entonces cuando venga Jesús o cuando venga la crisis antes de la segunda venida de Jesús, me va a agarrar dormida. ¿Por qué? Como hacemos a veces en la mañana. Apagamos el despertador. ¿Cuál es la intención del despertador? Despertarnos. Pero si yo lo apago y sigo durmiendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? No debemos pues dormir como los demás. ¿Aló? Se nos están mandando la alerta y tú decides ignorar la alerta. La crisis llegará en el momento en que menos lo esperes. Nosotros no seremos sorprendidos porque somos hijos de luz. Si tú estás poniéndole atención a las alertas que se están dando a nuestro alrededor, las guerras, rumores de guerras, los desastres naturales, los diferentes acontecimientos que se darán en la naturaleza, todo eso está en Mateo 24, dicho por el mismo Jesús. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del tiempo? Más específicos no pudieron ser. Y Jesús les dijo primero cómo sería destruida Jerusalén y después dijo cuáles serían las señales antes de su segunda venida. Más claro no puede estar en la Biblia. Así que aquellos que estamos estudiando no seremos sorprendidos porque somos hijos de luz. Estamos caminando en luz en medio de las tinieblas. Nuestro amante Salvador, junto con el Espíritu Santo, están alumbrando el sendero por la cual debemos caminar para que justamente la crisis no nos agarre por sorpresa. Y si tú sigues al Cordero de Dios, si sigues las huellas que Él nos dejó, estaremos en puerto seguro. No habrá nada que temer, pero hay que mantenerse alerta. No podemos estar ignorando las alertas. Y se nos dice, ¿cómo mantenernos alerta en vela, vigilantes? Bueno, solo podremos estar alerta y preparados a través
de la oración. Y yo quiero incluirle aquí el estudio de la palabra de Dios. Dos cosas. Es importante tener aceite en la lámpara. El aceite representa al Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo siga en su labor de higiene mental, de limpieza, pero también el Espíritu Santo es el poder, es la fuente de poder que nos ayudará a mantenernos alerta, vigilantes de lo que ha de suceder pronto. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Elemento de tiempo, pronto. No dentro de 100 años, pronto. Hay que estar alertas, orando, orar sin cesar. Implica mantener la comunicación con Dios. Así se mantiene. Nosotros hablando con Dios por medio de la oración y el Señor contestándonos a través de la palabra de Dios. Ambas vías son necesarias. Muy bien. Así que ya tenemos el primer elemento para prepararnos para lo que viene. Mantenernos alerta. Segundo elemento, conocer la verdad. Esta es esencial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay nada que te pueda evitar ser engañado que conocer la verdad. ¿Cómo conoces tú un billete falso? Conociendo cómo es el verdadero, cuáles son las características del billete verdadero. Es más, sin temor a equivocarme, es más importante conocer la verdad, conocer las características del billete verdadero que sentarme a estudiar el falso, porque el falso puede variar. Pero si conozco bien cada uno de los detalles de un billete verdadero, cuando me presenten el falso, me voy a dar cuenta. Así que yo no pierdo el tiempo conociendo el falso. Me enfoco en conocer la verdad, el billete verdadero. Y aquí debemos desenmascarar los errores que durante siglos Satanás ha estado introduciendo en la iglesia. Pero ¿cómo voy a saber cuáles son los errores si no conozco la verdad? Es necesario conocer la verdad. ¿Qué fue lo que introdujo Satanás en la iglesia? Aún antes de la caída del Imperio Romano como base de la doctrina católica y ortodoxa, cuando la Biblia se levantó con fuerza en la Reforma, se siguieron aceptando algunos errores y en el siglo XIX se incorporó un poder aún más osado, el espiritismo. Así que estamos hablando de los errores que se introdujeron en la iglesia junto ahora con el espiritismo. Para ganarse a todo el mundo, los protestantes serán el lazo de unión entre el catolicismo y el espiritismo. Y yo quisiera recordarle a nuestros hermanos que a pesar de que, cierto, hay un grupo de personas que están liderizando, no debemos particularizar ninguna iglesia. Estamos hablando de que la palabra significa universal. Así que dentro del mundo cristiano hay unión de iglesias que han decidido adoptar, han mezclado la verdad con el error. Y es importante que tú y yo evitemos esa mezcla, porque esa mezcla no es la verdad. Y en el tiempo pasado estuvo liderizado por este grupo, pero hoy en día todo está unido. Es lo que ellos llaman el ecumenismo. Están unidos. Y esa unión es lo que Juan vio como el poder
que va a reinar en estos tiempos finales de la historia y que van a imponer lo que debemos creer. Y la única forma de enfrentar los errores de Satanás es abrazar la verdad, estudiando la Biblia para conocer a aquel que es la verdad y obedecerle. Recordemos, tu palabra es verdad, es lo que nos dice la Biblia, pero la Biblia también nos dice que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Sigamos a aquel que es la verdad. Si usted lo encuentra en un grupo X, siga la verdad. Yo le puedo asegurar que si usted permite que el Espíritu Santo lo guíe, Él lo guiará a toda verdad y lo guiará a formar parte de la iglesia espiritual de Cristo. Cristo tiene a sus hijos en todos los rediles. Él mismo lo dijo, que le era necesario buscar a esas ovejas que estaban en todos los rediles. Así que no pensemos que todo lo malo se concentra en un grupo y todo lo bueno se concentra en otro grupo, porque los hijos de Dios ahora mismo están dispersos en todos los grupos religiosos existentes. Pero Jesús dijo que a Él le convenía y Él iba a hacer eso, a llamar a todos sus hijos de todos estos grupos y que había un solo redil y un solo pastor. Y ese redil está compuesto de todos aquellos que hemos aceptado seguir a la persona verdad, seguir a Jesús que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora, hoy en día, todos sus hijos están bajo un redil. Y ese redil no tiene nombre. Yo necesito que entendamos esto. Las divisiones, las designaciones de grupos religiosos es humana, no es de Dios. Dios dijo que Él tiene un solo redil. Y ahora mismo Él está llamando a sus hijos de todas las denominaciones para formar parte de ese redil. Muy importante que tengamos esto, porque muchas veces la gente se ensaña contra un grupo y otro grupo, cuando Dios no tiene el monopolio de ningún grupo. Dios no está específicamente en este grupo, ni siquiera en mi grupo, ni siquiera en mi denominación. Dios tiene a sus hijos en todas. Y Él está formando un redil de todos los hijos que Él tiene en todas las denominaciones. Muy importante que sigamos a Jesús. Y si seguimos a Jesús, formaremos parte de su redil y Él se ha comprometido en ser nuestro pastor. Muy bien. Tercer elemento para la preparación de la crisis final. Ya vimos, primero, mantenernos alerta. Segundo, conocer la verdad. Y tercero, recibiremos poder. Necesitamos poder. Y Apocalipsis 18:1, que es nuestro texto clave para esta semana, nos dijo que hubo un cuarto ángel. Y dice Juan que después vio a este otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. La oración y el estudio de la palabra, recuerden que eso fue lo que les dije, las dos cosas. La oración y el estudio de la Biblia nos preparan para la crisis final y para el mensaje final. Pero esto no es suficiente. Necesitamos el poder que viene del cielo. La expresión griega para poder, exousia, es la que usó Jesús para expresar el poder que acompañaría a los discípulos y a los 70 cuando fuesen a proclamar el evangelio. Recuerden que Jesús envió a estos 70 con poder para compartir el evangelio a todos los que estaban en ese momento. Y este poder es otorgado por el Espíritu Santo. No hay otro que pueda darnos el poder.
El pueblo que proclama el último mensaje, y recuerde que le dije que el Señor tiene a sus hijos en todos los rediles. Él está reuniendo a sus hijos, y cuando los reúna, este grupo de sus hijos van a tener características muy distintivas y usted se va a dar cuenta de quiénes son los que realmente siguen a Jesús. Primero, se mantienen unidos a Cristo por la oración. Segundo, la Biblia es su único credo, solo la Biblia, más nada. Tercero, el Espíritu Santo es su única fuente de poder. Si usted encuentra a hijos de Dios con estas tres características, usted estará en el redil correcto. Muy importante. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos va a guiar cuando estemos en oración y estudio de la palabra. Él nos guiará a toda verdad y nos va a guiar a formar parte de este redil único que tiene Dios sobre la tierra. Así que entramos en la fase final. ¿Quién obtiene la victoria? Bueno, veamos. Primero, los que obtienen la victoria van a reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se refleja la gloria de Dios? Bueno, los ángeles mensajeros de Apocalipsis tienen significado simbólico. No sé si usted sabía eso, pero no es que hay tres ángeles volando aquí con tres mensajes y que hay uno que está reflejando la gloria de Dios. Hay personas que piensan que hay ángeles volando haciendo esto. No, es lenguaje simbólico. Vamos a ver qué representan esos ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? En Apocalipsis 14, 6 al 11, los ángeles mensajeros representan al pueblo de Dios. En Apocalipsis 10:1 representa a Jesús mismo. Increíble. En Apocalipsis 18:1 representa al Espíritu Santo. Solo Dios puede alumbrar la tierra con su gloria. No hay manera de que un ser humano pueda alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios le mostró su carácter. La gloria de Dios es su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Este carácter fue puesto entredicho por Satanás, pero en la cruz Jesús demostró a todo el universo el carácter divino de Dios. Dios es amor. Y la antítesis de Dios es amor es Satanás es egoísta. Dios da, Satanás no te da. Y si te da, te la pide con creces de vuelta. Dos grupos, dos estilos de vida polarizantes, totalmente opuestos el uno al otro. Así que si tú y yo hemos sido impactados por el gran amor de Dios, hemos aceptado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces dejaremos que el Espíritu Santo nos llene de su amor. Y al llenarnos del amor de Dios, empezaremos a reflejar su carácter. Empezaremos a reflejar la gloria de Dios. Y esa gloria, ese carácter, se refleja primeramente en amor a Dios. ¿Ok? Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y el amor al prójimo, los últimos 6. Así que la ley se cumple en nosotros al permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, que ya no viva el yo, sino que viva Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, reflejaré su carácter de amor con todos los que me rodean. De eso se trata la gloria de Dios. Y por último, veremos el Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Recordando una parte de la lección que hablaba de la honra y la gloria que fue entredicha por Satanás. Satanás difamó el nombre de Dios, diciendo que Dios era injusto, que no debía perdonarnos a nosotros nuestros pecados porque a él no se los perdonó cuando eso no fue cierto. Toda clase de mentiras. Pero Jesús, al morir en la cruz, silenció todas esas acusaciones. Y ahora Jesús, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, ahora es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, pero más que nada la honra y la gloria y la alabanza, porque ha demostrado ante todos los seres humanos y ante todos los seres del universo que las acusaciones de Satanás son falsas y ha reivindicado el carácter de Dios ante el mundo. En 26 ocasiones, Apocalipsis habla de Jesús como el Cordero inmolado cuya sangre nos limpia de pecado. Jesucristo crucificado es el mensaje central de los 3 ángeles del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia. Todo apunta, todo lo que el Antiguo Testamento con sus diferentes sacrificios apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No convenceremos a nadie por nuestra pureza, nuestra obediencia o nuestro conocimiento de la verdad. Si Jesús no es el centro de nuestro mensaje, no hay victoria posible. Nadie será rescatado del error. Nadie podrá resistir en la crisis final a menos que conozca a Jesús de manera personal. No conocer acerca de Jesús, sino tener una relación diaria con Jesús. En esto consiste la vida eterna. Primero, en conocer a Jesús, conocer a nuestro Padre a través de Jesús. Y una vez que lo llegues a conocer y te entregues a Él por completo, entonces y solo entonces empezaremos a vivir la vida eterna, porque ya el yo, que es lo que nos separa de Dios, empezará a morir. Sí digo empezará a morir porque Él siempre quiere meter su cuña, pero todos los días cuando nos rendimos a Dios, rendimos nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, con nuestra colaboración, quita el yo del trono de nuestra vida y permite que Cristo se siente allí. Y cuando Cristo está viviendo en nosotros, reflejaremos el carácter que es el amor de Dios. Solo Jesús debe ser exaltado y mostrado al mundo. Solo Él es la razón de los 3 mensajes cósmicos. Así que, para finalizar, tenemos 2 citas de los escritos de la hermana White. El primero viene de Eventos de los Últimos Días, página 129. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Enraizados, o sea que nuestras raíces vayan allá profundo y formen un ancla. Si usted ve los árboles, estos secuoyas que hay en California, son unos árboles inmensos que yo me quedé yo en serio. Tú miras para arriba y tú estás así como que... Y sabes que vi árboles parecidos en Barro Colorado, en donde tú te pones debajo de estos árboles y tú no puedes ver la luz del sol porque son tan altos y cubren el espacio que tú miras para arriba y no hay cómo. Y entonces el tronco de estos árboles son tan anchos que tú te paras y tú te quedas que, wow, qué ancho es el tronco. Bueno, esos árboles secuoyas tienen raíces que van hasta lo profundo de la tierra. Viene un viento y no los derrumba porque están totalmente enraizados.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros tengamos una relación tal con Jesús, que nada nos derrumbe, que nada nos pueda hacer dudar de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador y del Espíritu Santo. Nada, porque estamos enraizados. Debemos recibir la verdad y la verdad es Jesús. Si tú lo recibes, solo cuando lo recibimos podremos satisfacer las necesidades del alma, cuando la verdad es presentada de esta manera, cuando presentamos a Jesús como nuestro Salvador, pero personal, que tengamos una relación personal con Él. Así que al predicar, al presentar a Jesús crucificado, al presentar a Jesús como nuestra justicia, Él es el único por medio del cual podemos ser salvos. Eso satisface el hambre de nuestra alma. Y cuando tenemos el interés de las personas en esta verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón. Y eso lo estamos notando en las diferentes predicaciones que se están dando. Estamos viendo una que es de México, que se está dando esta semana y termina esta noche. No te rindas, aún hay esperanza. ¿En dónde tenemos la esperanza? En Jesús. Y anoche estaban hablando de que no le quites la mirada a Jesús. No se la quites. Mantente enfocado en Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Eso es lo que nos dice el Corinto. Mantén tus ojos en Cristo. Y por último, esta cita viene de Maranata, el Señor viene, que es un devocional del 29 de julio y nos dice lo siguiente. Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. A nosotros como pueblo de Dios nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza. Presentemos a Jesús, pero sabes, es importante presentar a Jesús no solo como un personaje histórico o como aquel que sí murió en la cruz, pero como que si tú no tienes relación con Él, cuando Jesús transforma tu vida, se va a notar. No solamente vas a hablar de Jesús como un personaje bíblico, hablarás de Jesús y de lo que Él ha hecho en tu vida. Estarás dando testimonio de las grandes cosas que Jesús ha hecho por ti. Eso, junto con la palabra de Dios, es lo que hace el Evangelio. El mensaje que tanto significa para los habitantes de la tierra, para todos los habitantes, será oído y comprendido. Y los hombres verán dónde está la verdad. La obra de Dios progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada, se le haya dado la última advertencia. Y sabes que la tierra también será alumbrada por la gloria de Dios, porque todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, estaremos prendidos, estaremos encendidos con la gloria de Dios y estaremos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Estaremos reflejando su amor. Que tú y yo podamos ser de los que estemos prendidos, encendidos, mostrando el gran amor de Dios en nuestras vidas y cómo ese amor nos ha transformado y cómo te puede ayudar a ti también a ser transformado, a reflejar la imagen, la semejanza, el carácter de Cristo. Permite que Cristo transforme tu vida, haga una metamorfosis que te permita salir de esa caparazón para que puedas extender tus alas y puedas
mostrarle al mundo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si tú deseas ser adoptado como hijo de Dios y prepararte para el acontecimiento más grande de la historia de este mundo, que va a ser la segunda venida de Jesús, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta guía de estudio. Me da un poquito así de nostalgia que estemos concluyendo con este estudio, pero deseamos atesorar cada una de las lecciones en nuestro corazón, que al darse los eventos finales de la historia de este mundo podamos recordar lo que estudiamos en esta guía de estudio, y que a medida que se den los sucesos que han de suceder pronto, valga la redundancia, podamos permitir que el Espíritu Santo nos prepare para que podamos estar firmes y que estemos enraizados en Cristo, porque solamente estando enraizados, teniendo una relación personal con Jesús, por medio de la oración y del estudio de su palabra, podremos mantenernos firmes hasta el final. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por mostrarnos tu amor al morir en nuestro lugar. Y que cada uno de nosotros pueda ser transformados por el amor de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Agradecidos estamos con Dios y con Rosita. Agradecidos estamos con Dios y con Rosita por la lección de escuela sabática para este día. Tremenda lámina esta con la que Rosita terminó. Me gustó el asunto del enraizamiento. Buenos días, hijo mío. Está con nosotros nuestro invitado especial, César Reyes. Un saludo. Un saludo para todos. Estamos cerrando nuestra transmisión. Un saludo a todos los oyentes, igual manera, Reyes, maestro. ¿qué te pareció la lección? Bastante buena al final, como dice el último folleto, la relación con el Espíritu Santo. Muy bien. De todas maneras la voy a repetir de nuevo. ¿Me copió? No te copié, pero los demás sí te copiaron. ¿Me decías, Rosy? Sí, que yo sí lo copié. Y Okay. Estamos contra el tiempo. No, sí, nada que quería saber si yo no pude escucharlo, pero si lo escucharon bien. Dirección, ¿ustedes van hacia otra dirección? Sí. Tenemos cuadrangular hoy. Ok. Bien, mis hermanos, llegamos hacia el final de nuestra transmisión, recordándole, Rosy, con el lema, por favor. Al que el Señor llama. Capacita. Al que envía. Acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el versículo favorito de nuestro hijo Reyes. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en Juan 14:6. Mis queridos hermanos, nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Por eso vamos a orar. Rosy. Oremos. Gracias, Señor, por darnos este sábado bendito, que a medida, Señor, que transcurren las horas de este día, podamos refrigerarnos, podamos ser santificados, porque tú santificaste este día, lo has bendecido y lo has dado a cada uno de nosotros para que también reposemos.
que podamos reposar, que podamos permitir que el Espíritu Santo nos santifique y que al asistir a los diferentes templos podamos recibir palabra que nos ayudará para seguir adelante en esta lucha, en este conflicto entre el bien y el mal. Danos de tu poder, Señor, para vencer. Lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que permitamos hoy que el Espíritu Santo haga la transformación necesaria dentro de la preparación que requerimos para tu pronta venida. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Ha sido una programación, una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y de Seminario Jesús. Somos mucho más que curso de clases privadas. Les recuerdo que estaremos mañana comenzando, por un lado, el tercer trimestre y por otro lado, terminando el segundo trimestre en la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Señores, gracias por habernos acompañado hoy. Fueron sus voces informativas Rosita Baker de Moreno, César Reyes y este servidor suyo, José Moreno. El Señor les bendiga. Bendiciones, nos vemos mañana si así el Señor nos lo permite. Nos mantenemos conectados, vamos a estar en la iglesia de Piedra Angular. Bendiciones.